Vamos a resolver la primera pregunta del simulacro. ¿Qué me dicen acá, no? En una progresión geométrica, el quinto término es 32 y el noveno término es 2. Hay el valor del término del lugar 20 de dicha progresión. Entonces nos están hablando de una progresión geométrica. Entonces me dicen acá. El quinto término es 32 y el noveno término es 2. Y me piden ahí el valor del término del lugar 20. El término del lugar 20. Entonces, sabemos que en una progresión geométrica se va a relacionar de esta manera los términos. Acá tengo el primer término. El segundo término sería el primero por la razón elevado al exponente uno. Eso sería el segundo término. El tercer término también lo vamos a relacionar en función del primer término. Sería el primer término por la razón elevado al cuadrado. Y el cuarto término también lo vamos a relacionar con el primer término. Entonces sería el primer término por la razón al cubo. Mira, ve, cuarto término es el primero por la razón elevado al cubo, es decir, uno menos del término, ¿no? El tercer término es el primer término por la razón elevado al cuadrado, ¿ve? Uno menos del término. El segundo término también, ¿no? Sería el primer término por la razón elevado ¿a quién? A la uno. Uno menos del término. Entonces, vamos a trabajar acá. El quinto término lo vamos a relacionar de esta manera, ¿no? El quinto término sería el primer término por la razón elevado a la 4. Eso es igual a 32. Al noveno término lo vamos a relacionar, sería el primer término por la razón elevado a la 8, ¿no? Uno menos del término, ¿no? Hablamos del término 9, entonces sería r elevado a la 8, igual a 2. Ahora voy a trabajar estas dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones lo que voy a hacer es una división. Voy a dividir de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces voy a tener el primer término entre el primer término sería 1. R a la 8 entre R a la 4 me va a quedar ¿cuánto? R a la 4, ¿no? Y 2 sobre 32 podemos simplificar, mitad de 2 sería 1 y mitad de 32 sería 16 y nos quedaría de esta manera, mira. El primer término entre el primer término sería 1. R a la 8 entre R a la 4 me quedaría R a la 4. ¿Correcto? Eso vendría a ser igual acá. 2 entre 32. Mitad de 2 es 1 y mitad de 32 sería ¿cuánto? 16. Sacamos la raíz cuarta. Al sacar la raíz cuarta vamos a tener que R es igual a un medio. Entonces, ahora voy a trabajar con la primera ecuación que tengo. Acá tengo, ¿no? El primer término por la razón a la cuarta es igual a 32. Entonces voy a reemplazar acá. Vamos a hallar el primer término. Tengo el primer término por r elevado a la 4. Acá tengo, ¿no? R a la 4 es igual a 1 sobre 16. Ahí está, igual a 32. Entonces, este 16 va a multiplicar a 32. Entonces, el primer término sería 512. Como ya tenemos el primer término y también tenemos la razón, ahora vamos a hallar el término del lugar 20. Ya sabemos que el término del lugar 20 lo vamos a relacionar en función del primer término, ¿no? Entonces, el término del lugar 20 es igual al primero por la razón elevado a la ¿cuánto? A la 19. Entonces, ahora vamos a reemplazar acá. El término del lugar 20 es igual ¿a quién? Al primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 512. ¿Por quién? Por la razón. ¿Cuánto vale la razón? Un medio. Todo eso elevado a la 19, ¿no? Pero eso de ahí vamos a tener acá. 512 es igual a 2 elevado a la 9 por
1 elevado a la 19 sería 1 sobre 2 elevado a la 19. Ahora lo que voy a hacer acá es simplificar, ¿no? 2 a la 9, este 2 a la 19 es lo mismo que decir 2 elevado a la 9 por 2 a la 10. Si te das cuenta que 2 a la 9 con este 2 a la 9 se van a simplificar, entonces me va a quedar 1 sobre 2 a la 10. Y eso es igual a ¿quién? A 1 sobre 2 elevado al exponente 10 sería 1024. Respuesta letra C. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. Me dice, calcula la suma de todos los términos de la siguiente progresión aritmética. Ahora estamos trabajando con una progresión aritmética. Miramos acá. Si te das cuenta, a 21 le estamos sumando 6 para que me dé 27 y a 27 le sumamos 6 para que me dé 33. Es decir, que la razón vendría a ser igual a ¿quién? A 6. Entonces, ahora, como ya tenemos la razón, vamos a hallar el término enésimo. Entonces, el término enésimo es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la razón? 6. Entonces sería 6 por n. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo acá 6 unidades, ¿cuánto le tengo que sumar a 6 para llegar a 21? Le tendría que sumar ¿cuánto? 15, ¿no? Ahí está, entonces, ¿no? 6 más 15 sería 21. Entonces sería 6n más 15. Eso sería el término del lugar enésimo. Pero nosotros sabemos que el término del lugar enésimo vale ¿cuánto? 261. Reemplazamos. El término del lugar enésimo es igual a 261, es igual a 6n más 15. El 15 viene a restar al primer miembro, ahí está. Restamos acá, me va a quedar ¿cuánto? 246 igual a 6n. Simplificamos, sacamos sexta. Sexta de 246 sería 41, igual sexta de 6 sería 1. N es igual a 41. Ahora vamos a hallar lo que nos pide, ¿no? La suma de todos los términos. Entonces, hallamos la suma de términos. La suma de términos es igual al primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Vamos a reemplazar eso, ¿no? El primer término vale ¿cuánto? 21 y el último término vale ¿cuánto? 261 sobre 2 por el número de término que acá tenemos que vale ¿cuánto? 41. Entonces trabajamos acá, sumamos 261 más 21 sería 284 sobre 2. ¿Por quién? Por 41. La suma de términos es igual, 282 entre 2 sería 141. Por 41 multiplicamos eso de ahí, sería 5781. Respuesta letra C. Ahora vamos a responder a la pregunta número 3. Acerca de los conjuntos A y B, se conoce lo siguiente. El número de elementos de A es igual a 7, el número de elementos de A menos B es igual a 4 y el número de elementos de B menos A es igual a 8. Me piden hallar el número de elementos de B más el número de elementos de A unión B. ¿Correcto? Entonces voy a tener acá voy a tener dos conjuntos. Esto sería el conjunto A y esto vendría a ser el conjunto B, ¿correcto? Entonces voy a trabajar acá. Acá me dice, ¿no? El número de elementos de A menos B es igual a 4. A menos B, solamente elementos de A. Solamente elementos de A sería esta parte. Me dice, ¿cuántos son? 4, ¿no? Ahí está. Ahora acá me dice, ¿no? N, ya, el número de elementos de B menos A igual a 8. ¿Qué me dice esto de acá? ¿Cómo se lee esto, no? Solamente los elementos que pertenecen al conjunto B. ¿Cuántos son? 8. Es decir, ¿quiénes serían? Solamente, ¿no? Solamente los elementos que pertenecen a B es lo que está pintado acá. ¿Cuántos son? 8. Ahí está. Pero a mí me dicen que el número de elementos de A es igual a 7. El número de elementos de A vale 7. Si acá tengo 4, entonces esto debe ser 3 porque 3 más 4 sería 7. Entonces, a nosotros nos piden hallar el número de elementos de B más el número de elementos de A unión B, ¿correcto? El número de elementos de B, el número de elementos de B sería 8 más 3, ¿no? ¿Sería cuánto?
11 y el número de elementos de A unión B, es decir, de todo, A unión B sería 4 más 3 7 más 8 sería ¿cuánto? 15. Y la suma sería ¿cuánto? 26. Ahí tenemos tres preguntas resueltas del examen, ¿ya? Del simulacro.